Bueno, yo entré a la universidad, yo creo, desde el 91, porque yo ingresé realmente desde la prepa, ¿no? Y creo que en la prepa fue sin un propósito muy claro más que la cercanía en mi casa. Yo crecí en la Chepe Vera, me quedaba la universidad regiomontana muy cerca, la prepa. Entré a estudiar, hice la prepa, pues en un ambiente, creo yo, como cualquier otro, donde pude desarrollarme, donde pude estudiar, pero creo que el punto crítico, el punto más importante fue cuando entré a estudiar leyes, ¿no? Porque era un plan que yo tenía desde muy chavo, desde que era un niño prácticamente, que quería estudiar leyes. Continué mi educación dentro de la universidad, que también estaba muy cerca de mi casa, también ese es un dato interesante. Algo que valoro mucho es que entré a la universidad con un apoyo de beca, un apoyo para poder ingresar y estudiar. Creo que de otra manera hubiera sido muy difícil. Y esa beca, como lo comentaba, fue creciendo a lo largo de mi desarrollo dentro de la universidad. Gracias a que, bueno, pues me esmeré, estudié y por mérito académico logré acceder a esa beca. Y para mí es clave que logré desarrollarme como profesional gracias a que, y hoy lo veo más con mis alumnos que tengo en diferentes universidades y en diferentes grados. Creo que algo que fue una ventaja muy fuerte de la universidad, desde luego que adicional a los maestros o a todos los maestros que tuve, que todos fueron de primera y todos me marcaron, pero el poder llevar clases que acompañaran mi desarrollo laboral o poderme desarrollar laboralmente acompañado de mis clases, creo que fue crítico, o sea, fue clave. Hoy que lo veo, de repente pareciera una locura, ¿no? Pero venía a la escuela de 7 a 9, de 9 a 6 de la tarde normalmente trabajaba, de 6 a 10 de la noche volví a estudiar y el sábado todavía llevaba algo normalmente, digamos, de 9 a 1, de 9 a 12. Pero eso me permitía tener una vida completa como estudiante y una vida completa como profesional. Yo empecé a trabajar en el segundo semestre y obviamente el poder estar en contacto con el mundo real y luego volver al aula un poco a la teoría, a la academia, a seguir aprendiendo y luego eso llevarlo de vuelta al mundo real, aplicarlo, pues para mí creo que fue fundamental, ¿no? El apoyo académico, el apoyo, digamos, económico de la beca, el apoyo para poder trabajar, todo este ambiente creo que me marcó para poder ir avanzando como profesional. Luego tuve la suerte de que justo cuando me graduaba, lanzaron un programa como un diplomado en Derecho Civil. Y yo seguía con mi trayectoria de buen desarrollo y me becaron también para ese diplomado. Entonces hice ese diplomado terminando mi carrera y ese diplomado también valía para el posgrado. Pero el diplomado también como que fue para mí fue muy importante porque yo tenía 20 años cuando estaba saliendo, casi 21, y haber entrado a ese diplomado, entré con alumnos de otro nivel, o sea, más grandes que yo, con mayor trayectoria, eso me permitió también madurar, y de ahí decidí irme a estudiar a Estados Unidos. Me voy a estudiar, terminando eso, me voy a estudiar a Estados Unidos. Hay otra cosa bien interesante, me pasó ya estando en Estados Unidos, que también, no sé cómo fue, pero un maestro de la UR me propuso en el Colegio de Abogados de Monterrey, como el mejor estudiante de Derecho del Estado, no sé si de la universidad y todo, y eso también accedí gracias a la universidad, yo así lo veo, no creo que haya sido de otra manera. Me voy a Estados Unidos a estudiar, a la Universidad de Arizona, ahí me especializo en algunos temas que tenían que ver con inglés, pero también con inglés legal, y mi experiencia fue, bueno, yo de que entré a la carrera a que me fui a Estados Unidos, tuve mi despacho, mi negocio, y fue también una etapa muy enriquecedora. Digo, trabajé en un par de despachos, pero luego abrí mi despacho. Me fui a Estados Unidos, en Estados Unidos me becan y regreso para sacar algo de dinero que tenía, para vender mi carro, y por distintas situaciones llego y empiezo a recibir propuestas de trabajo muy rápido. Eso también fue muy bueno. Yo no había trabajado todavía para ninguna empresa. Y así fue como en 1997, yo me gradué, si mal no recuerdo, en el 95, en el 97 entré a trabajar a Ava Seguros. Y fue bien interesante porque yo entré de 21 años a Ava Seguros
Ahí, bueno, me desarrollé muy bien con todo esto que cuento del trabajo que ya había hecho como estudiante y de mi preparación académica. Entré en el 97 con 21 años. Como abogado, entré en la parte más básica de la empresa. Para el 2003, estamos hablando 6 años después, cuando yo tenía 27 años, compra a Ava Seguros GMAC, que era el brazo financiero de General Motors, de Chevrolet. Y en el 2003, como digo, yo tenía 27 años, me nombran director jurídico de la empresa, que ya era ser la máxima autoridad en el área legal. Y ya con un grupo internacional, como en este caso era General Motors, ¿no? Y ahí es donde empieza otra etapa de mi carrera muy interesante. Yo a los 23 años ya tenía, que fueron 3 años después de que entré, fui gerente del área de siniestros. Pero insisto, para el 2003 ya llegó a un nivel ejecutivo, con 27 años, con mi preparación de la universidad. Y bueno, ahí tuve algunas experiencias interesantes, automotivadas y también con la suerte de ser apoyado para poder seguir estudiando. Me fui a Harvard en el verano del 2005 y el 2006. Me especialicé en negociación. Esto porque me habían señalado que, aunque era listo y tenía el carácter, no sabía negociar. Era lo que me decía mi jefe. Entonces dije, bueno, pues voy a aprender a negociar donde mejor pueda aprender y encontré esto en Harvard. 2 años consecutivos. Hice también otro posgrado en métodos alternos en la Universidad del Estado, pero luego yo empiezo a entender más las dinámicas de los negocios, veo que sí, como abogado había muchas cosas por hacer, y lo cual me gustaba, pero realmente las decisiones, el poder, la relevancia, la trascendencia estaba en los negocios, ¿no? Y ahí es donde decido hacer el posgrado en negocios, en administración, y lo hago, vuelvo a la escuela, a la universidad. Para esto también en 2005, que es otra cosa que estoy muy agradecido con la universidad, temerariamente ofrezco una clase, me sentía yo ya muy preparado, y me dan la oportunidad de empezar a dar clases en posgrado de negociación, hace 10 años. Entonces, bueno, ya había estudiado negociación, había estudiado métodos alternos, había estudiado en la Universidad de Arizona, y luego de ahí veo la oportunidad de negocios, me meto a estudiar la maestría en administración aquí en la universidad. Y para el 2003 fue esto, en el 2007, digamos casi 3 años después de esto, llega la promoción que ya ahora sí quería. Yo tenía 31 años y me convierto en director de todo un área de negocios de la compañía, un negocio que se llama Daños, ¿no? Y eso estuvo muy padre, porque ahí sí ya estaba en el círculo ejecutivo más alto, donde las decisiones se toman. Y hubo momentos bien interesantes, porque ya habíamos vendido la compañía en el 2002, ¿no? De Ava, antes parte de Abaco, luego intervenida por el gobierno, se la vendemos a Chevrolet. Luego, en el 2007, Chevrolet GMAC la vende a Cerberus, un banco de inversión de Nueva York. Ahí yo estaba estrenándome como director de daños. Fueron momentos bien demandantes, bien interesantes. Ya entramos con un banco de inversión donde te están exigiendo tremendamente rendimientos. Y luego viene el tema de la crisis del 2008 y llega la intervención del gobierno de Estados Unidos a General Motors, porque empieza a entrar como en problemas financieros grandes, y entramos en esa etapa de ser controlados por el gobierno, que fue también otra etapa bien interesante. Fue, digamos, casi como otra venta de la compañía. Y sigo en este puesto. Para esto yo también desde el 2003 entré al Consejo de Administración de la empresa y de otra empresa que teníamos, Carker Plan. Y luego en el 2012 volvemos a sacar a la venta Ava Seguros. Y creo que aquí es una historia que me llena de orgullo de haber sido parte de, porque en el 2002 vendimos Ava Seguros en $100 millones a GMAC, y en el 2012 la vendimos en $865 millones a Ace, que hoy es la empresa más grande del mundo. Trabajo con Ace un tiempo después de que se las vendimos. Cambio un poco mis roles, me meto más en temas de planeación estratégica. Sigo en el negocio, pero en una parte que se llamaba seguros personales para México, y esto de planeación también lo empiezo a hacer para México. Pero llega un punto en el que digo, pues ya tengo 16, 17 años dentro de la empresa. Para esto también, cuando estuve como director del área de negocios, hubo diferentes logros, ¿no? Incrementamos al doble el número de clientes, triplicamos la utilidad, pero todo eso tuvo que ver con un diseño que hicimos de todo un negocio y de todos los productos. Entonces ahí decido
empezar a estudiar ya formalmente emprendimiento o emprendedurismo e innovación, y decido hacerlo en Stanford. Entonces eso empieza a sembrar otro tipo de inquietudes en mí, y ahí es cuando viene una propuesta para trabajar con un grupo americano, público de Nueva York, que iba a hacer algunas inversiones aquí en México, y decido unirme con ellos, y es lo que hoy hago, ¿no? Hoy ese proyecto se llama Primeros Seguros, del cual soy director general, y es prácticamente, con todo y que tenemos el capital de una empresa, pero es un arranque, ¿no? Y es una empresa que también viene de un grupo muy distinguido de inversionistas de Monterrey, mexicanos, pero al final del día estamos reinventando esa compañía, reposicionándola. Entonces estoy haciendo, como director general, estoy desarrollando este tema de propuestas de valor de la empresa, alineación de productos, armando un equipo, y pues ahí vamos creciendo poco a poco, y ayudando a este grupo de inversionistas a penetrar América Latina, ¿no? Que ese es el objetivo final. No le he tenido miedo a hacer cambios grandes en mi vida, o sea, me ha costado, y es parte que comparto siempre con mis alumnos. Cuando decidí, por ejemplo, salirme del área legal al área de siniestros, fue un brinco tremendamente grande, porque el área de siniestros es un área de ingeniería, el área es siniestros de edificios y no de carros, ¿no? Fue muy demandante para mí, me llegué a enfrentar por mi salud, a que el doctor me dijera, es que esto es bien fácil, si quieres ya sentirte bien, si quieres que tu vida mejore, que tu nivel de estrés baje y tu salud también esté mejor, simplemente déjalo y ya, vas a mejorar. Y no, decidí seguir aferrado a lo que querías, con este impulso a ir adelante, que estoy seguro que lo obtuve de la universidad, puesto que pues aquí es donde más he estudiado. He tomado riesgos, definitivamente, no he tenido miedo a tomarlos, más bien he decidido seguir, claro, con conocimiento, pero mucho mi intuición, y eso que también mencionas, que es aprender más, ¿no? El decir, bueno, si tengo una vida y una carrera, tengo que sacarle el mejor provecho a esa carrera. Y si ya me desarrolló la universidad, esos hábitos de estudio, esa disciplina de poder levantarte temprano a estudiar, continuar con la oficina y estar haciendo cambios constantes en tu mente, decir escuela, oficina, escuela, y poder mantener esa responsabilidad, aparte con el grado de desempeño que tuve que tener para poder acceder a la beca, se volvió para mí muy fácil hoy en mi vida profesional decir, bueno, si quiero hacer esto porque sé que es algo que me va a divertir, que me va a entretener, que me va a apasionar y que me va a llevar adelante, pues el algoritmo es sencillo, ¿no? Simplemente tengo que volver a hacer eso que aprendí en la universidad, que es estudiar, dedicarme, agarrar el libro, ponerlo en práctica como lo hacía y seguir prueba y error, ¿no? A mí hoy lo que más me mueve es poder crear, ese es el punto más grande, o sea, poder crear, el que me mantengan uno con libertad y que haya una grande posibilidad de mejorar algo y que me dejen hacerlo. O sea, que me dejen con las manos sueltas decidir, y claro, asumiendo también, si me equivoco, voy a asumir esa responsabilidad, pero crear, o sea, y crear de manera tal que esa creación tenga un impacto grande y que cambie, ¿no? Y que cambie las circunstancias de cualquiera que sea el tema, ¿no? Si es una industria, si es en la sociedad. También trabajo, no lo comenté aquí, en los bomberos, y precisamente es eso, ¿no? En los bomberos tiene que ver con lo mismo que estoy haciendo en las empresas. Pocos saben, los bomberos son privados en Monterrey o en Nuevo León, y movemos todo un servicio que es público y que debiera ser llevado por el gobierno. Pues un grupo de empresarios somos los que llevamos el destino de bomberos. Creo que bomberos es un área donde, claro, sin ganar ningún centavo, más bien ayudando a la sociedad y devolviendo toda esta buena fortuna que yo he tenido, define eso, ¿no? Me gusta crear, me gusta apoyar, me gusta hacer algo grande, trascendental, tener impacto, poder hacerlo con libertad y con toda la responsabilidad del mundo. Mucho es innovación. Si uno voltea a ver en diferentes ámbitos, en diferentes rincones, digamos, de la sociedad, disciplinas, industrias, etcétera, y hay un potencial enorme, ¿no? Pero ese potencial que está latente
en los negocios, en las diferentes industrias, en los diferentes sectores, pues solo va a poder desdoblarse a través de empezar a hacer pequeños cambios, ¿no? Y hacer esos cambios también requiere esa toma de riesgos, requiere impulsar a la sociedad de esos sectores a hacer más, ¿no? Entonces yo creo que sí nos toca mucho hacer innovación, pero innovación real, no nada más en el discurso. Entender, primero que nada, y creo que aquí es donde conecta un poco lo que me he formado, o sea, la parte del derecho me dio mucha disciplina para estudiar, la negociación para entender a las demás personas, y en la innovación, pues el punto principal es entender, ¿no? Dependiendo hacia qué orientación tengas en el método que utilizas para innovar, pero va centrado en las personas, no en el usuario. Entonces yo tengo que entender a quién se va a beneficiar, saber que no puedo solucionar problemas que no existen, entonces tengo que enfocarme en necesidades bien reales, bien específicas, hacer un diseño y bueno, ahí viene luego también el tema de valor, porque muchos quieren tener todo seguro, ¿no? O sea, a ver, vamos a lanzarlo, pero vamos a ganar dinero. Pues yo pienso que sí, pero no sé, o sea, realmente no sé si va a pasar. Todos mis cálculos mentales me dicen que sí, pero realmente tengo que poner manos a la obra para saber si va a funcionar. Entonces, sí, como que hoy que llego al punto de estar innovando, de estar queriendo cambiar cosas, sí, es como que un punto donde catalizador, digamos, de todo lo que he venido haciendo, ¿no? De todo lo que he venido estudiando y donde me siento más contento, ¿no? Más realizado, apasionado. Yo omití un dato interesante de lo que he venido haciendo. El año pasado fui conferencista dentro de TED, de los eventos internacionales, hubo uno aquí, y precisamente me dediqué a hablar de la innovación en México, en una plática que se llama Ser Creativo, que la pueden encontrar en YouTube, en el canal específico de TED. Y yo creo que está todo, México tiene todas las posibilidades para innovar, pero hay algo que me llama mucho la atención, que es que cuando se murió Steve Jobs, si uno se remite a los editoriales de los intelectuales y diferentes revistas en el país, decían que en México nunca hubiera sido posible que existiera un Steve Jobs. Y hay intelectuales de peso. Y juegan, y hay sarcasmo, y se refieren a estructuras, y se refieren a muchas cosas. Pero para mí el tema de fondo y el impacto para el ciudadano es cómo me topo con esa noticia en el periódico. Yo desde que la leí me causó mucho agravio, ¿no? Pero interesantemente, un par de años después, la revista Wired encuentra a quien ellos denominan el siguiente Steve Jobs. Y el siguiente Steve Jobs es una niña de Matamoros de 11 años. Entonces eso me llama mucho la atención y tiene mucho que ver con la pregunta que me haces, porque los intelectuales mexicanos dicen no podría haber un Steve Jobs. Si no el intelectual, pero sí el dedicado a la tecnología en Estados Unidos, dice el próximo Steve Jobs está en Matamoros y es una niña de 11 años y es un genio y es una mexicana. Entonces, ¿a qué quiero ir? Y bueno, y hay un par de casos más que me encantan. Uno es el de Jordi, un chavo que sin estudios y rechazado del Instituto Politécnico Jordi Muñoz hizo todo un modelo de drones automáticos que hoy es el mejor que hay. Es un mexicano de menos de 30 años y lo hizo sin estudios y ganó a los estudiantes del MIT y todo con el puro DNA mexicano, ¿no? Y hay otro caso bien interesante, que incluso hubo una película hace poco, que se llama Underwater Dreams, que son unos chavos ilegales en Arizona que desarrollan un dron submarino, son de prepa ellos, igual entran a un concurso de nivel profesional y para no hacer el cuento muy largo, ganan incluso a los estudiantes del MIT, sin dinero, con estudios de prepa, con muchas ganas, mexicanos, sin preparación, etc. Entonces, sí, está todo puesto en México. Yo creo que hay capital, hay las grandes empresas, al menos me voy a referir aquí a Monterrey, pero incluso es un fenómeno a nivel nacional. Las grandes empresas mexicanas están siendo vendidas a los grandes corporativos americanos, ¿no? Y estas grandes empresas mexicanas pertenecían a algunas familias mexicanas, ¿no? Y estas familias venden y se quedan con su dinero y ellos tienen sus empresas donde tienen los fondos para invertir. Entonces, el dinero está en México para invertirse, ¿no? Pero si nosotros no estamos conscientes de esa gran oportunidad, del desafío de innovar, de las posibilidades que implica innovar,
pues nunca vamos a realizar esto, ¿no? Y ese dinero al final va a terminar invertido en cosas mucho más triviales que en ideas mexicanas. Entonces yo veo la mesa puesta, yo veo que hay capital, yo veo que hay chavos haciendo cosas impresionantes, súper interesantes, pero pues hay que decidirnos, hay que creer en esto, hay que estudiar y hay que pagar el precio, ¿no? Y no se requiere una preparación especial para ser creativo. Yo hacía alusión, precisamente antes de llegar a esa plática, dije bueno, alguna vez hice la misma estrategia, alguna vez fui orador huésped aquí en una graduación, y el ejercicio es el mismo que hice en TED, de decir, bueno, ¿qué mensaje doy que sea orgánico, que no provenga, por ejemplo, cuando fui orador huésped aquí, que no sea como predicador, moralista y demás, que sea muy orgánico, que venga de mi experiencia propia? Y lo mismo hice en TED. A ver, yo decía, bueno, si es que he logrado algo y alguien considera que he hecho algo innovador o creativo, ¿qué fue lo que influyó en mí? Que no haya sido Stanford o que no haya sido una formación o nada. Entonces yo volví al tema de decir, si me voy a mí, a cómo crecí, yo creo que la exposición a la música, porque pues, me gustaba mucho la música y tenía mi grupo de chavos, eso me enseñó mucho, sobre todo de decir, puedo hacer algo sin nada, o sea, de la nada, sin tener nada como una plataforma, puedo crear algo, y eso fue aprender música. Cuando estuve chavo anduve mucho en patineta también y decía, me acordaba de las tardes de verano y decía, me podía pasar 3 días seguidos intentando saltar o hacer... O sea, hay mucha dedicación en eso y obviamente hay creatividad y tiene que haber entendimiento, por ejemplo, al hablar de la patineta. Y sí, también, la lectura, que ha sido algo que de lo que me siento... Antes de haber estudiado en la UR, compraba libros usados ahí por Juárez. Después de todas las ventajas que tuve, hoy tengo una biblioteca que me siento orgulloso de ella. Y siempre estoy leyendo, pero los libros pues es mucho conocimiento. Precisamente hoy, alguien llegó a proponerme una idea de emprendimiento y saqué algunos de mis libros en mi oficina y le enseñaba el camino que yo creía que tenía que seguir. Y me dice, justo como alguien dice, tú eres el hombre libro, el que cita. Le digo, pues es que no hay otra manera de aprender. Lamentablemente no hay una señal abierta para aprender donde todos podamos recibir en nuestra cabeza ideas nuevas. No tienes que tener ideas, o sea, adquirir ideas para generar ideas. No, pero necesitas mucha confianza en ti mismo y la tienes que tomar de algún lado y tienes que acordarte. Yo ayer me quedé un tiempo después de comer y veía a mi hija de 4 años dibujando. Precisamente el domingo le compré un libro para colorear muy grande. Entonces eso le daba ciertos espacios, pero a lo que quiero llegar, estaba coloreando la cara de un oso y la veo, vamos a decir que toma la zona donde va la boca y agarra un color y pinta una parte de esa boca con un color y agarra otro color y continúa pintando con otro color la misma zona y luego ya empezó con los colores de cera y luego agarra uno de madera y continúa con el de madera de otro color, otro tipo de crayola, pintando esa misma área, la boca, ¿no? Y luego agarra un plumón que como pone brillos y le pega brillos y luego le empieza a raspar con otra cosa. A lo que quiero llegar con esto es, yo la veía, yo estaba sentado callado viéndola y decía, me encanta que no esté siguiendo ningún esquema, que no se está imponiendo ninguna regla, está haciendo lo que viene de adentro. Y muchas veces creo que eso es lo que nos falta, ¿no? El realmente conectar con nosotros, con lo que nos gusta hacer, con lo que queremos hacer, y también recordar que no tenemos reglas. O sea, que las reglas que seguimos normalmente son reglas opuestas por nosotros, pero por alguien más, o por alguien más, perdón, pero no son reglas naturales, digamos, como la gravedad. Es así, bueno, pues si quieres volar, bueno, aún así vas a poder hacer cosas. Pero normalmente creo que es eso, o sea, el conectar y el ser conscientes de que nosotros podemos poner las reglas. Y es un ejercicio que hago con mis alumnos el primer día de clase, que les digo, pongan las reglas de cómo quieren que sea la clase. No pueden. Unos cuantos pueden, pero no se sienten legitimados como alumnos para hacerlo y aparte no están acostumbrados a llegar a un lugar donde hay alguien que los ordene, ¿no? A ser ellos los que pongan el orden. Entonces, pero es muy interesante y lo encuentras en todos lados, no es parte de unos o de otros y es algo de lo que no somos conscientes. Eso creo que es el punto más interesante. Se nos olvida que nosotros podemos hacer lo que queramos. Y bueno, también adquirido, también en la universidad aprendí mucho de valores y del respeto a los demás y me gusta mucho en los libros de Isaac Asimov
cuando él creó toda la historia esta de cuando los robots empiezan a convivir con los humanos, él creó el código de programación de los robots, que Sabater, quien tiene una cátedra aquí, lo cita siempre al hablar de ética también, y dice, bueno, pues si pudiéramos crear un mundo que se rigiera como las leyes de la robótica de Isaac Asimov, donde el robot tiene que respetar a los humanos, tiene que realizarse, pero tiene que respetar a los humanos. Pero si algún día para realizarse tiene que afectar a otro humano, pues tiene que posponer un poco su autorrealización porque no se vale, ¿no? Entonces es un poco como que ese código es el único que tenemos y todo lo demás es lo que podemos hacer, ¿no? Nuestro deber es realizarnos y la única regla que tenemos es que para realizarnos no tengamos que afectar a nadie, ¿no? Tienes que tener mucha seguridad en ti mismo. Y la seguridad en ti mismo, hay un concepto que Albert Bandura, un psicólogo de Stanford, creó, que se llama autoeficacia. Y la autoeficacia es eso, es esa creencia que tienes de que eres capaz de cambiar el mundo, que eres capaz de hacer cosas que los demás no son capaces de hacer. Pero eso tiene dos lugares donde se forma. Uno es la casa y el otro es la escuela, que son los principales lugares donde adquirimos y donde conocimiento y nos vamos educando. Si en la escuela te critican, en lugar de alentarte, lo mismo en tu casa, tu seguridad, tu autoeficacia se disminuye. Entonces sí, se necesita muchísima seguridad para saber que lo que vas a hacer es un intento y que si algo sale mal, no pasa nada. Y cuando hablo de esto, pero si yo les pregunto, si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo más significativo de Napoleón? ¿Qué es? El otro día estaba con una persona educada en Europa y él me contó muchas más cosas, pero para nosotros, para todos los que no estamos tan expuestos, digamos, a historia en otro país, pues Napoleón es significativo, o cuando para la mente de muchos viene Napoleón, viene por la batalla de Waterloo. Y la batalla de Waterloo es una derrota, pero es una derrota emblemática. Entonces, yo creo que así es, o sea, hay derrotas que podemos tener que pueden ser tan significativas o más que los triunfos. Pero no somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, seguridad, saber que si fallamos, no pasa nada. Y sí, o sea, la universidad influye, te disciplina, te da hábitos, pero luego ya estás solo, o sea, ya otra vez vuelves a estar solo, te quitaron las llantitas, como si fuera a andar en bici, te quitan las llantitas y cuando andas solo, tienes que continuar esa preparación solo con lo que la escuela, la universidad sembró en ti. Hay un libro que se llama Business Model Generation, que es buenísimo, y ahí se incluye un esquema que se llama el Business Model Canvas, o el lienzo de modelo de negocio. Para mí ese es porque permite de una manera muy gráfica ilustrar cómo vas a echar andar un negocio, pero desde el punto de vista de decir, ¿qué alianzas necesitas tener? ¿Qué segmentos de clientes vas a atacar? ¿Qué cadenas de gastos vas a tener, de ingresos? ¿Cuál es el corazón, tu propuesta de valor? ¿Cuáles son las actividades que te van a diferenciar? Entonces, cuando tú puedes ver todo eso gráficamente, lo escribes como una historia, ya estás hablando de que tienes un negocio. Y hay otro tema bien importante en todo que es la nueva generación de cómo hacer negocios, ¿no? El decir, yo no voy a tener una empresa hasta que tenga muchos clientes. Y ese es un concepto que no nos entra mucho al mexicano, ¿no? Como que nosotros como mexicanos queremos primero tener la oficina súper bonita, con los muchos empleados, vernos como los jefes, y luego salimos a buscar clientes, cuando es completamente al revés. No voy a tener nada más que una hipótesis, una propuesta de valor, voy a construir algunos prototipos, y lo que voy a hacer es salir a descubrir clientes. ¿Cómo se descubre el cliente? Yo creo que mis clientes deben de ser personas de tal edad, con tales hábitos, con tal gasto. Entonces yo tengo esa hipótesis y creo que esos tipos compran este producto. Entonces yo salgo con mi prototipo, lo pongo en el mercado, empiezo a ver si los clientes compran. Si no compran, no hay cliente, no has descubierto al cliente. Tienes que tener lo que se llama el producto mínimo viable. El producto mínimo viable es la versión de más bajo costo del producto que quieres vender en el mercado, que ese es otro error que cometemos. Queremos salir muchas veces hasta que tenemos el producto perfecto. Cuando uno voltea a ver hacia los productos que vienen de la zona de donde sale toda la tecnología hoy, que es Silicon Valley o mayormente, pues uno ve un iPhone
y sale con un software y siempre leemos que el software tiene problemas, que el teléfono, como salió en esta última versión, se dobla, se calienta, la batería no dura. Todo eso es porque aceptaron salir con un producto que no es perfecto. No pasa nada. Ese es el punto. Salgo, lo pruebo, veo si tiene mercado y lo mejoro. Pero no pasa nada. Así es. Si vemos lo que pasa hoy con Windows 10, pues te lo están mandando gratis. A la gran mayoría de nosotros nos lo mandan, a los usuarios de Windows, para que lo pruebes. Te vas a topar con problemas de funcionamiento porque es una primera versión, pero luego lo van a mejorar. Entonces es producto mínimo viable, hipótesis muy sólidas de sobre dónde está mi mercado, por qué es ese mi mercado. Salgo a validar método científico, lo aprendimos en la escuela, que es tener una hipótesis, hacer experimentos y validar. Método científico, salgo, pongo el producto, lo compra el cliente, sí, ya la hicimos, ahora el reto es cómo lo escalo, cómo logro vender muchísimo, y ya que venda muchísimo, empiezo a construir una empresa. Si nos vemos las grandes fallas que ha habido de negocios, es que se construyen primero el negocio y luego se busca al cliente. Pero si primero encuentras al cliente, le das el producto que le gusta y luego construyes tu empresa, vas a tener éxito porque vas a tener éxito. Vas a tener éxito. Entonces, pues ese es el modelo de innovación un poco, ¿no? El entender bien todos los componentes de tu negocio. Creo que hay algo también que lo platico en clase, me impactó ver unos inversionistas que decían, les hacían una pregunta de cómo deciden escoger a los líderes de sus proyectos de inversión. Y ellos dicen estos inversionistas que en su experiencia es una mezcla de la personalidad que tienen, del valor que tienen para hacer las cosas, del corazón que tienen, que tiene que ver mucho con la pasión, de la inteligencia que tienen, que hay 3 tipos de inteligencia, la que se adquiere en los libros, la que se adquiere en la calle y la que hay interpersonal. Y hablan luego, el último punto es el que me llama la atención, la suerte, que es un tema que también me ha apasionado mucho porque pues, ¿qué es, no? Y si es aleatoria o no. Y ellos dicen, la suerte es la suerte de tus relaciones. O sea, tu suerte es la suerte de tus relaciones. Si yo tengo amigos y me relaciono con personas suertudas, entendiéndose por suertudas exitosas, lo más probable es que yo tenga éxito. Si yo me junto con personas perdedoras, digamos que no tienen suerte, yo no voy a tener suerte. Entonces estos tipos dicen, cuando yo voy a contratar a alguien, la pregunta clave es, ¿cuáles son tus 10 relaciones que te van a asegurar el éxito en esta nueva etapa de tu vida? Entonces tiene que ver con lo mismo cuando vamos a emprender un negocio, cuando vamos a emprender una nueva idea. ¿Cuáles son esas 10 relaciones que tienes a través de las cuales vas a poder desplazar tu idea? Y hablando de ideas, hay que saber diferenciar bien una idea que entraña una oportunidad a una idea estéril, hueca, vacía, que solo es una idea, ¿no? Entonces también hay que diferenciar eso, ideas que son oportunidades e ideas que solo son eso, ideas. Ahorita hablábamos un poquito del perfil, de la pasión, de tener algo de inteligencia que no es necesariamente inteligencia de la escuela, pero inteligencia de la calle, inteligencia interpersonal o inteligencia académica, digamos, o de libros. Pero yo creo que sí, o sea, es pasión, y aquí yo tengo sentimientos encontrados, porque mientras alguien menos expuesto a estas reglas, creo yo, que más fácil puede hacer algo grande. Porque luego cuando vemos los casos de éxito, tanto en México como en cualquier lugar, vemos que el que logró llevarlo a otro lado fue el que logró no pensar fuera de la caja, porque eso es una utopía y una ambición inalcanzable. Es más bien el que logró diseñar cajas de pensamiento exitosas, con reglas diferentes. Entonces hay que salirse de esas reglas. Yo comparto también siempre una idea con los alumnos de un caso de la Segunda Guerra Mundial, donde cuando los aviones de los americanos eran derribados, había que empezar a reforzar el blindaje. Y traen economistas y traen personas muy inteligentes para decidir dónde poner ese blindaje, porque no se podía poner mucho, porque si no ya no se levanta el avión al vuelo. Y no encontraban, y dicen, miren, aquí están los balazos, aquí es donde más les pegan, pónganle aquí. Y como quiera perdían las guerras. Hasta que llegó un tipo y les dijo, es que estamos analizando aviones que llegan. Entonces los balazos que estamos viendo son balazos no fatales, no tumban al avión. Los balazos que debemos de poner atención
son los de los aviones que se caen en la guerra. Esos son los balazos que sí son fatales, son los que debemos de cubrir. Entonces fue una regla diferente a la regla con la que estaban pensando un montón de personas. Entonces a eso es a lo que me refiero cuando hay que diseñar un pensamiento diferente, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Con pensar más allá. Para mí, nos escudamos mucho en que no están las estructuras. Cuando hablamos de negocios, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de que no están las condiciones porque no está la estructura y las estructuras, llámense tributarias, digamos otro tipo de regulaciones, no permiten que se den las cosas. Eso es como que algo que se escucha mucho en el ambiente de negocios. Pero yo ahí a ese respecto me remito a las revoluciones, que me encantan las historias de las revoluciones de los diferentes lugares. ¿Qué genera una revolución? ¿El movimiento genera a la revolución o la revolución es la que genera el movimiento? Yo creo que es el movimiento el que genera la revolución. ¿A qué voy? A que si no están las estructuras es porque no hay un movimiento que las obligue a cambiarse para que entre este nuevo México. Entonces, yo creo que el reto más grande es, bueno, hay varios, ¿verdad? Pero uno de los más grandes es ese de creer que podemos empezar a empujar para cambiar el país sin excusarnos en las reglas. Ese es uno. El otro tema importante definitivamente es la educación, ¿no? La educación de calidad, que seamos como alumnos más comprometidos y también como maestros todos seamos más comprometidos y saber que lo que tenemos cuando estamos en la escuela, el deber y la responsabilidad que tenemos es ese, ¿no? De prepararnos más para salir a cambiar el mundo. Y como maestro es eso, decir, oh, caramba, aquí hay, si tengo 20 alumnos, tengo 40 personas que me están confiando lo más grande de su vida, que son sus hijos, que seguramente están dando la mayor parte del patrimonio económico que ellos tienen. Yo no puedo darme el lujo de permitir que estos muchachos que me están siendo confiados salgan sin esa hambre de cambiar el mundo y sin esa claridad de la oportunidad que tienen independientemente de donde vengan de cambiar el mundo. Entonces es un tema en el que mucho, por la vereda que sea que llegues, todos llega al fondo de un tema que tú dijiste, esa seguridad, esa confianza en nosotros de decir, yo puedo. Haya estudiado donde haya estudiado, venga de donde venga, sea de quien sea, el apellido que sea, yo puedo cambiar el mundo como lo hicieron otros. Entonces, yo creo que es eso, el decir, tenemos esta gran responsabilidad de hacerlo, y no lo va a hacer ni el Bronco, ni lo va a hacer nadie, lo vamos a hacer nosotros. Yo estoy impresionado y estoy feliz. Obviamente yo estuve como estudiante en una época, como maestro en otra, y luego me tomé un receso por todos los desafíos frente a los que yo estaba en lo personal, y también la universidad, en todo este cambio que ha estado experimentando. Entonces yo estuve cauto, vine, me presenté en el momento del cambio, sin deseos de tomar algo en ese momento, y ahora que me llaman para volver a impartir clases, estoy impresionado de ver un cambio auténtico, o sea, porque ese es otro punto, o sea, si uno en Google pone la palabra cambio o se mete a Amazon y busca libros sobre cambio, va a encontrar millones. Y si nos metemos a ver instituciones, también vamos a ver que todos quieren cambiar, pero una cosa es el discurso y otra cosa es realmente cambiar. Entonces, ahora que me topo esta UR nueva, esta UR de este momento, que creo que es la misma UR, pero que ha ido madurando, que ha ido definiendo, que ha ido cambiando, la veo realmente en una etapa de madurez que me emociona lo que puede llegar a ser. Esa posibilidad que hay hoy real de no estar encerrados en un discurso, de no estar atrapados tampoco en buenas intenciones, como si lo veo cuando volteo a otro lado, como ya lo dije. Veo un cambio auténtico, un cambio orgánico, veo un grupo de líderes que efectivamente lo están haciendo. No digo, porque no digo lo quieren hacer, lo están haciendo. O sea, yo como maestro lo estoy viviendo con los alumnos, con el programa nuevo de esta clase que estamos dando de negociación, que es una clase
eje en los posgrados con estas mecánicas de 3 maestros al mismo tiempo, impartiendo la misma clase en salones diferentes y luego en sesiones conjuntas con alumnos de todas las disciplinas. Pues es un experimento que sin duda es enriquecedor para todos. Y es eso, quiero cambiar las reglas, quiero correr el riesgo que implica, porque me pueden criticar y pueden decir que eso no es. Quiero ver qué pasa y voy a ir afinando conforme vaya, pero estoy seguro, hablando de lo que hablaba hace un momento, de que quien sea expuesto a este método va a salir más enriquecido que con el modelo o método anterior, y sé que cada vez que lo haga, lo voy a poder hacer mejor. Entonces yo estoy fascinado viendo una escuela de muchos colores, que eso parece trivial, pero yo he visto muchos estudios de mercado sobre lo que representan los colores. Entonces, el venir a una escuela y ver este colorido dentro del aula, el estar en estas aulas con diferentes layouts, con diferentes esquemas que permiten otras formas de enseñar, otro humor en el alumno, otro humor en el maestro, con programas diferentes, como ya lo dije. Yo estoy convencido. Aparte, algo que me encanta de la UR es que esté en el corazón de la ciudad. Creo que también como alumno estudiar en el corazón de la ciudad es la mejor manera de empezar a aprender acerca del mundo, ¿no? El mundo no lo aprendes en los extremos, no, se aprende en el corazón de la ciudad. Entonces, desde el corazón de la ciudad, queriendo cambiar, creo que va a lograr ese objetivo de ir cambiando del centro hacia afuera. Entonces yo estoy muy emocionado viendo todo esto, viendo el equipo nuevo que han traído, obviamente también viendo las caras conocidas de las personas con las que yo crecí. Es espectacular, sinceramente, lo que veo. Eso, de un poco resumiendo lo que he hablado, tenemos que tener todos conciencia del solo hecho, de la gran oportunidad que representa el solo hecho de tener la posibilidad de estudiar. Si ya es pertenecer a una privilegiada minoría en México, ese es un privilegio. Y luego la responsabilidad que implica salir hacia afuera y ser un profesional en lugar de un profesionista. Un profesionista es el que sale con un título, pero un profesional es el que realmente sale a, como lo estuve diciendo, a cambiar esa sociedad responsablemente, a ser factor de cambio y sobre todo el otro tema de los que hablamos, hacerlo con una moral muy alta, sabiendo que los principios no se pueden posponer, que los principios nos permiten ser lo que somos, que trabajos hay miles, que reputación hay una. Y eso, o sea, saber que el mundo puede ser del tamaño que queramos, pero que el éxito que tengamos en lo que hacemos va a depender del esfuerzo que imprimamos en esto.